yo estoy en desventaja porque este ejército enemigo, un ejército belicoso, un ejército preparado para el combate, y yo estoy solo, no se puso a cuestionarse, sino que se paró, escuchen, en medio del terreno, cosa importante también, en medio del terreno, no se paró en las orillas, como para en la primer embestida salir corriendo, no se paró en un lugar propio para escurrirse y desligarse del problema, sino se paró en medio del terreno. Sama era valiente, solo frente a los filisteos. Porque en Cristo, amados, no debemos tener cobardía. Podemos avanzar hacia las bendiciones de Dios. Y Sama se dispuso a defender el terreno, que era pequeño pero lleno. Por eso, amados, debemos encontrar en la vida el objetivo de vivir, que es Cristo el Señor. Y Él, en medio de la agonía, o quizás estés pasando por problemas y tu agonía es terrible y el miedo puede hacer mella en la vida tuya, de tu familia. Pero ahí está la palabra de Dios para darte la esperanza de ser un hombre valiente, una mujer valiente. Sama se paraba y te podía defender lo que era. Porque saben una cosa, amados, nosotros podemos tener algo que sea pequeño, tu familia puede ser pequeña, tu ministerio puede estar empezando o ser pequeño, no importa las características de afuera, lo que importa es que tu ministerio, tu llamado, tu familia, tu ganas de servirle al Señor, tu talento debe ser lleno de Dios, lleno de sabiduría, lleno de la presencia y la gracia de Dios, y eso es lo más importante. Y Sama, aunque el terreno era pequeño, una característica también que noto es que era leal. Había aprendido de David, fue leal a Saúl. David, a pesar de que Saúl se encontraba en situación adversa y moralmente deshecho, él fue leal a Saúl. Había aprendido de esto. Cuando se cuenta que cuando se hundía en uno de los barcos dirigidos por oficiales ingleses, el capitán del barco y se paró mientras se hundía, sed ingleses. Eso es lo mismo que podemos tomar y decir en medio de la adversidad, cuando el miedo quiere invadir tu vida, cuando estás presa de pánico, decirle, sed evangélicos, sed cristianos. Otra de las características que quiero mencionar ahora, que el terreno estaba lleno. Era su patrimonio. Quiere decir que estaba ocupado completamente. Cuando dice la palabra lleno, significa que no había un espacio donde no floreían las lentejas. Las lentejas tienen símbolos importantes. Cuando uno estudia un poquito sobre los cereales, ve que uno de los cereales más mejores y con más vitaminas y con más necesidad de nuestro organismo es las lentejas. Una cosa curiosa, ¿eh? Pero Sama defendió su patrimonio porque estaba lleno. No le importaba que sea pequeño, debía estar llena. Que seamos llenos de la gloria de Dios. Que seamos nosotros llenos de todo esto, de Dios. En medio del terreno, no huyó. Escuchen. Muchas veces nosotros queremos, por nuestra naturaleza humana, obviar o desligarnos de problemas. El mundo está lleno de problemas. No puedo yo ponerme aquí a profetizar y decirte, tú tienes problemas. Es obvio que tienes problemas. De toda índole. Unos más fuertes que otros, pero tienes problemas. Todos tenemos. Yo tengo problemas. Y este hombre que estaba solo y miró que los filisteos venían contra él. Y cuando se paró en medio del terreno, lo opuesto a esto sería huir, pero no huyó, porque tenía un corazón lleno, un lleno de Dios, un lleno de la gloria de Dios, de la presencia misma de Dios. La iglesia es un ejército, dependemos los unos a los otros. No podemos decir que no dependo
de otros, dependemos los unos a los otros. Gedeón estaba cansado y lo oprimían las madianitas. Estaba cansado también de la opresión terrible de los madianitas. Cuando Dios le llamó o le mandó, su corazón estaba lleno. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor. No nos ha enviado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Algunas veces nosotros por algunos problemas estamos y decimos una palabra y decimos preocupados, por no decir asustados. Estamos un poco preocupados, hermano, pero la realidad es que estás asustado. Recuerdo entonces a Pedro caminando sobre las aguas y quiero hacerte una mención sobre eso. Lo que te asusta, lo que te llena de temor, no son el temor a la salvación porque la conoces. No es el temor a la vida eterna porque sabes que en Cristo y su sangre nos limpia del pecado y nos da la vida eterna. ¿Sabe cuál es el verdadero temor? Las próximas 24 horas. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, estaba contento porque estaba en la fe. Estaba caminando en fe. Estaba siendo llamado por el Maestro. ¿Saben cuándo Pedro se asustó, amados? Y escuchen. Cuando Pedro se asustó, fue cuando vio la realidad. La realidad, ¿cuáles eran? Los vientos. Él vio que había unos vientos impetuosos que amenazaban con acabarle, hundir el barco y destruir todo a su paso. Él vio los vientos. Él vio la realidad. Y cuando vio la realidad, se llenó de pánico, quise decir.